Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Soy Eli Garcidueñas, bienvenidos a tu podcast Maternandeando. Este podcast es un espacio para compartir ideas. Las opiniones de nuestros invitados les pertenecen únicamente a ellos y no representan necesariamente las de Maternandeando o el equipo detrás de este proyecto. El día de hoy estamos con Fer Rosales. Fer nos viene a platicar una historia de vida impactante y de resiliencia. Ella nos va a platicar de su chiquito Max, que ha tenido una condición desde que nació. Esta condición es muy poco común actualmente en México. Se le dice coloquialmente huesos de cristal. En términos médicos lo dicen como osteogénesis imperfecta. Pero ella más que nadie nos va a platicar qué ha vivido, qué ha pasado y pues bueno, bienvenida, Fer, ¿cómo estás? Eli, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias también. Platícanos, Fer, ¿cómo era tu vida antes de ser mamá? ¿Qué te gustaban tus hobbies? Fíjate que fui una chica muy loca. O sea, todo el tiempo me gustaba mucho ir a la fiesta, reuniones. Entonces me dedicaba a trabajar. Bueno, acabé de estudiar, luego ya a trabajar, a hacer ejercicio y a los fines de semana disfrutarlos, ya sea con amigas, amigos, con en que ese momento era mi pareja. ¿Con quién fue? Me gustaba salir, sí, disfrutar la vida. Sí, me gustaba bastante. Era mi pasatiempo favorito. Se puede decir que tu momento lo viviste. Sí, se extraña de repente, pero no tanto porque lo viví muy bien vivido. Cuando te enteras que estás embarazada, ¿cómo fue esta noticia, Fer? Me dio mucho miedo, porque hace 9 años ya había perdido yo, o sea, tuve un embarazo y no se me logró. Y luego yo me entero de Máximo en noviembre, un 19 de noviembre. Y en mayo de ese mismo año había yo tenido otro embarazo que no se había logrado. Entonces me dio muchísimo miedo y me dio mucha culpa, porque dije, otra vez voy a tener que hacerme un legrado, otra vez voy a tener que irme al proceso de pastilla. O sea, fue así como de, porque... Y ya entonces hablo yo a mi ginecóloga y le digo, ¿sabes qué? Pues me volvió a salir positiva la prueba de sangre y me dice, vamos a esperarnos a diciembre. Me dice, porque si estás embarazada ahorita no va a salir el latido. Y yo iba así como de, pues de todos modos no va a salir. Pero dije, bueno. Entonces cuando voy al primer ultrasonido, llego y la verdad es que yo tenía mi teléfono bloqueado porque dije, me van a decir que no sé, que no, o sea, que va a tener que hacerme un legrado de nuevo. Y no, en cuanto prende la ecografía, bueno, para hacerme el ultrasonido, lo localiza, luego me dice, ahí está el latido. Y empieza, pa. Y yo así de, ¿qué? Yo me quedé así de, ¿qué? Ahora sí. Ajá, y volteé y le dije, ¿cómo? Y me dice, ahí está el latido. Y le dije, o sea, ¿está vivo? Y me dice, sí, está vivo y se ve bien. Y yo, y le dije, a ver, vuelve a ponerlo porque no grabé. Entonces ahora sí ya saqué y empecé a grabar. Pero salí y le hablé a mi mamá así de, mamá, tiene latido. Y mi mamá de, ¡ah! ¿Ya ibas con esta predisposición a que... Sí. A que no... Sí, ya no me había emocionado, ajá, sí. Porque decía yo, que de todos modos dejo de decirte que antes yo decía, yo nunca quiero ser mamá porque qué hueva desvelarte por un bebé. Ya aquí estoy desvelándome diario. Sí, pero así fue, ya después lo guardé para mi hermana la mayor, porque yo soy la más chiquita de mis hermanas. Y le quería dar como la sorpresa a mi hermana la más grande. Mi mamá y mi hermana la de medio ya sabían. Y le edité un video y se lo mandé y ya su pareja lo grabó y mi hermana así de... Llorando. ¿Cómo te sentías en ese momento, Fer? ¿Sí empezaste con todas estas náuseas y todo lo que da cuando estás embarazada? No, mi embarazo fue muy tranquilo. Lo que a mí me hizo hacerme una prueba de embarazo es que yo podía tener el sueño del año, pero llegaba a trabajar y ¡pum! Así como si se desapareciera. Entonces, tengo muy marcados los días, fue un jueves. Yo llegué a dar terapia. Y ya me senté y estaba yo así con mi paciente de y le hago. Y luego le hice así como de, ay, Dios mío. Cabeceando. Sí, cabeceé. Y dije, bueno, es porque es la primera. Y en el segundo me volví a cabecear. Y dije, no, esto ya no es normal porque yo no cabeceo. O sea, yo en cuanto empiezo a trabajar, no se me va el sueño. O sea, pongo la atención, pues. Claro. Y eso fue un jueves y un domingo me fui a hacer la prueba de sangre.
Ujú. Y ahí empieza la aventura completamente empieza la de la aventura. maternidad. Sí, Fer, bueno, ya hablando de Max, y sabemos que tiene un diagnóstico, sí. que es osteogénesis imperfecta. Ujú. Platícanos cuándo te dan el diagnóstico, en qué momentos, si embarazadas y cuando Maxi nació. Tuve 2 diagnósticos. Bueno, tuve. Cuando yo voy al segundo tamizaje, que es a los 6 meses de embarazo, en el primero había salido todo perfecto, ¿no? Entonces voy al segundo. Mi ginecólogo es el que me hacía los tamizajes, es cardiólogo fetal. Entonces es muy bueno, pero es muy serio. O sea, él es así de que agarraba la pantalla y todo bien. Sí, no hacía contacto visual, ¿no? Pero yo lo empiezo a ver y empiezo a ver que medía y a ver, y le hacen, no, a ver, espera. Porque se destresaba muy rápido. Sí. Y yo dije, pues a lo mejor no encuentro una vena, porque luego le medía una vena del corazón que siempre batallaba en encontrársela. Entonces dije, a lo mejor es la vena. Y ya cuando acaba me dice, ¿puedes esperarme en la sala de espera? Me dijo, tengo que decirte algo anormal de que salió en las medidas de tu bebé. Y yo pues lo tomé como chistorete, ¿no? Entonces estaba yo en la sala de espera y volteo, te lo juro, con el papá de Máximo y mi mamá y les digo, falta que me digan que mi hijo va a ser enano. Y me empiezo a reír. Le dije, imagínate, mamá, pero yo así, o sea, como que mi nervio me llevó a ser Claro, imprudente. a hacer bromas. Sí. Sí, para salirte como. Ajá, y me dice, pásate. Y ya nos pasamos y me dice, tú ya tienes 6 meses de gestación. Dice, bueno, tu bebé, dice, y sus medidas son correspondientes a lo de un bebé de 4 meses. Me dijo, sus fémurs son demasiado cortos, y, o sea, sus extremidades, tanto brazos como piernas. Me dijo, entonces, lo más posible es que tu hijo tenga una displasia ósea que se conoce como acrondoplasia. Y yo así de, ¿Qué ¿qué me es están eso? hablando? Ajá. Y me dice, vulgarmente, me dice, y se dice vulgarmente porque no se les llama así. Me dice, es el enanismo. Y yo así de, ¿cómo? Le dije, ¿cómo? Y me dice, sí. Me dice, tu bebé ya tenía nombre. Mi hijo Máximo va a ser una persona de talla pequeña. Y yo, Y acabas de burlarte de eso. sí. Y yo dije, ay. Sí. Y yo decidí, ok, y le dije, yo la verdad no me voy a hacer la mamá del año. En su momento volteé y le dije, si quiero interrumpir el embarazo, ¿qué pasa? Y me dijo, pues te hago una cesárea, lo extraemos y me dijo, se deja el producto a un lado. Okay. Me dijo, y ya. Y yo, o sea, ahí. Y me dijo, sí, no es muy probable que sobreviva porque está muy pequeño. Okay. Y yo, ok. Pero salí y a los 2 minutos fue así de, ay, ¿cómo puedo estar pensando eso? Soy muy mala madre, ¿no? Y empecé yo a investigar, dije, ok, ya lo negaste 10 segundos, ahora haz lo que te toca, ¿no? Y empecé a meterme a asociaciones de acrondoplasia, empecé a ir con una psicóloga de talla pequeña, Wow. ella me conectó con mamás de niños con acrondoplasia como para hacer esta red de apoyo y dije, ok. Entonces mi ginecólogo me dice, te voy a empezar a ver cada 15 días por el tórax. Me dice, el tórax suelen tenerlo pequeño. Okay. Dice, entonces él en sus órganos, súper bien, me dijo, pero en algún momento el tórax va a influir. Y me dijo, entonces te voy a ver cada 15 días y lo ideal es que te vayas al general. Me dijo, porque si te alivias en un privado, lo más probable es que el niño ocupe oxígeno y se lo lleven al general. Me dijo, entonces hay que evitarnos el traslado. El chiste es que hago todo mi papeleo en el general. Fui a 2 citas. Una a llevar expediente y la otra que me programara. Y ya. Me programa, para eso yo perdí un parto humanizado, una cesárea humanizada. Entonces el papá de Máximo pudo entrar conmigo. Nace Máximo y efectivamente lo tuvieron que reanimar porque nació muy moradito. O sea, y aparte venía sentado como Buda. Hasta el día de hoy sé que eso es una característica de la osteogénesis imperfecta. Vienen sentaditos como Buda. El chiste es que me hacen la cesárea y ya no, pues yo así todo así, se llevan al niño a un área de como de recuperación para ver si lograba recuperar el oxígeno y ya irnos. Pero pues no, se lo llevan a terapia intermedia. Yo salgo de la cesárea, me voy a terapia. Lo padre de ese hospital es que dejan que las mamás estén 24 horas. Wow. Así sean terapias intensivas, la mamá está 24 horas ahí. Wow. Sí, o sea, tienes la entrada libre. Entonces ya yo estaba ahí y el primer día, pues me voy yo a mi casa a descansar. Se queda el papá y me habla.
y me dice, oye, que el niño trae fracturas. Y yo, ¿cómo que fracturas? Ajá, un Ajá. bebé, sí. Y me dice, sí, me dijo, me están comentando que trae fractura bilateral de clavículas y una en el fémur y una en la tibia. Y pues en nuestra ignorancia fue, pues es que sí, lo sacó un practicante y lo jaloneó súper Sí. feo. Sí. Y él me dijo, sí, me dijo, es que sí batallaron, ya es que te tuvieron que abrir más y así, no, pues que órale. Al siguiente día ahí sí, forzosamente tienes que ir a pláticas para que te sigan dando como el servicio. Ok. Fuimos a una plática de neonatos y el papá de Maxi pregunta, oiga, doctor, ¿qué tan probable es que un bebé se fracture al nacer? Y el doctor nos dice, pues es que a veces los practicantes son muy bruscos y los pueden lastimar. Dijo, pero es muy raro. Puede pasar, pero es muy raro. Dice, y otra que es todavía más rara, dice, pues sería la osteogénesis imperfecta, pero lo dudo, porque aquí no han pasado muchos casos, llevamos uno. Nosotros así, No creo que, no creemos que sea la... Ajá, eso fue como el tercer día en la mañana. En la noche me iba yo a dormir otra vez y me habla y me dice, ¿sabes qué? El niño ya me dio en el diagnóstico de Máximo. Y yo, ¿cómo que ya te dieron? Le dije, pues sí tiene acrondoplasia. Y me dice, no tiene acrondoplasia. Estaba mi mamá conmigo. Y yo, entonces, me dice, es que lo revisaron y me dicen que tienen muchas características de la osteogénesis imperfecta. Y en mi cabeza sonó más bonito osteogénesis que acrondoplasia. Y yo así como de, pues sí, ¿no? Y me dice, Fer, son los niños de cristal. Y yo así de, ¿qué? Le dije, ¿cómo? Y me dice, Máximo es un niño de cristal. No, y ahí me acuerdo que me caí en el sillón, o sea, me dejé caer, mi mamá estaba conmigo. Y yo empecé a decir, es que porque a mí, es que eso me pasa por haberlo negado, es que eso me pasa por haber querido microsegundos de mi vida interrumpir el embarazo. O sea, empecé así como demasiado, O sea, ¿no? con culpa. Las primeras sensaciones que tuviste fue Sí, de mucha culpa. De culpa, de enojo. Porque dije, ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí, no? Y le decía, ay, mi mamá es muy espiritual. Entonces yo le decía a mi mamá, ¿ves cómo tu Dios castiga? Le decía, ¿por qué me está castigando? Le dije, ¿por qué? Porque no creo. Le dije, por eso me está castigando. O sea, pero yo así, ¿no? Sí, retadora por el enojo que sentías en ese momento. Demasiado enojo. Y me dice, ¿sabes qué? Tienes que venir porque le van a poner férulas. Y yo, ¿cómo? ¿Un bebé? Sí. Ajá. Hablo a mis hermanas, llegan mis hermanas, llegamos mi mamá y yo. Pues afuera del hospital yo estaba llorando con mis hermanas y me dice mi hermana, la del medio, no hay problema, güey. Me dice, yo me meto. Le dije, ¿cómo te vas a meter si no te van a dejar? Tú no te preocupes. Le dije, es que yo no puedo dimensionar. Le dije, yo no puedo sostener a mi hijo sabiendo que le está doliendo. O sea, no puedo. Le dije, yo no puedo estar ahí. Y mi hermana me dice, yo me meto. Pues mi hermana se hizo la recién parida. Y la dejaron entrar. Dice que ya estaba en el lutino así, dice, ni me paraba derecha para que pensaban que... Y como uno tiene que entrar con guantes, gorro, o sea, todo... Hasta la mañana, o sea, ya en la mañana que fue el cambio de turno, se dieron cuenta que no era yo y obviamente la regañaron. Y ya, pues, pero pues me agarró mi hermana ese mal momento. Y la otra igual, ¿no? Al final de cuentas, mis hermanas y mi mamá siempre han estado ahí deteniéndome si cada que yo me caigo. Claro, pues sabía que tu hermana te conoce y sabía que en ese momento necesitabas el apoyo, que primero procesarlo, porque acabas de recibir la información y pues es muy duro y es estado de shock completamente en lo que reaccionas a lo que está pasando y lo que sigue, ¿no? Porque no es algo que ya lo venías previniendo, es algo que te sorprendió completamente. Aparte te estabas preparando para un diagnóstico y te lo cambian drásticamente. Sí, aparte tuve varios cambios, porque la verdad es que una parte de mí es medio hipiosa. Entonces, cuando yo me entero que estaba embarazada, me meto a cursos psicoprofilácticos. Y dije, claro, yo tengo tina en mi casa, parto en agua. Ahorita no sé, no recuerdo bien cómo les llaman a las parteras. ¿Dulas? Ajá, ¿Y dije, parteras? mi dula, velas, aromaterapia, todos afuera esperando al bebé, ¿no? Y ¡cuac! ¿Cómo que me tienen que abrir? Y dije, bueno, entonces en un hospital, pero parto natural. Y no, que tampoco, y yo pues, bueno, entonces cesárea. Claro. Bueno, entonces cesárea en el general, o sea, era cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio, y ya el último fue el diagnóstico de Máximo,
que dije, ay, ¿cómo? Como que toda tu ilusión y lo que tú estabas viniendo construyendo como imaginariamente en esta ilusión de la Sí. maternidad se fue viniendo hacia abajo. Sí. ¿Qué emociones sentiste cuando ya realmente dijiste, mi hijo tiene osteogénesis imperfecta y ahora sigue yo estar fuerte y estar viendo cómo le ponen las férulas, cómo lo tratan? Fíjate que me dio mucho miedo, porque aparte, el hecho de ser una enfermedad poco probable genera miedo hasta en el personal médico. Claro. Entonces, la verdad es que no te dan mucha seguridad, porque lo agarran así como de, "Ay, no se vaya a quebrar, ¿no?". Llegaban a decir rumores en los pasillos las mamás de, ay, sí sabían que hay un niño de cristal, y yo así de, Es el es mismo, el te mío, explico. ese es mi hijo, Ajá. se llama Máximo. Entonces me daba mucho miedo porque decía, si ellos que son expertos no saben agarrarlo, yo menos voy a saber agarrarlo. Hasta que un día una enfermera me dice, ya cargó a su bebé. Y yo no. Me dice, ¿por qué? Dije, pues porque si lo rompo. Y volteé y me dice, pues le ponen una férula. Mm. Y yo, no, le dije, no, mijo, ¿cuál no? Mijo, para su bebé es importante no nada más que le agarre la mano, señora. Es importante que la sienta. Y yo, entonces, como ya me había hecho yo amiga de las enfermeras, pues ya tenía mi reposet. Entonces me ponen mi reposet y me acomodan, me dicen, a ver, acomódese, y me dan a Maxi. Entonces yo así, literal, me quedé así como de, y le digo, ¿y qué hago? ¿Cuánto tiempo pasó de que nació a que a que lo pudiste cargar? Una semana. Una semana. Sí. Y lo cargué en el hospital. Si te digo que lo cargué 3 veces, fue mucho. Y duró 1 mes y medio hospitalizado. Entonces, porque yo no quería cargarlo. A mí me daba mucho miedo. Esa fue la primera. Y luego conocimos le digo yo se llama Fabi. Fabi es una enfermera que todavía siempre está al pendiente de Maxi. No le digo yo a mi mamá, le mandaron ese angelote a mi Maxi. Porque nadie quería bañarlo, o sea, Maxi apestaba a leche y a medicina. Ay, chiquito, sí. Entonces llegó un día y lo veo así bien peinadito. Y volteo y le digo, ¿qué te hicieron? Y voltea a Fabi y me dice, ay, señora, perdóneme, es que su hijo ya olía a queso. Entonces lo bañé. Y me dice, pero no se preocupe, le grabé su primer baño. Entonces yo dije, le dije, ay, muchas gracias. Le dije, me dice, es que, señora, ya estaba bien sucio, no lo habían bañado. Le dije, no lo habían bañado. Y ya me enseñó el video de Maxi. O sea, ella de verdad empezó a tratarlo diario. Llegaba yo y me lo tenía bien guapo y se tomaba fotos con Maxi. Me decía, ¿puedo subirla, señora? Y yo, sí, sin problema. Hasta la fecha, ¿no? Desde cómo está mi gordito y así. En su cumpleaños fue Fabi. O sea, siempre está Fabi muy presente en la vida de Maxi. Y es su angelote. Y su pediatra también. Sí, como esa persona que lo deja de ver como con miedo y lo empieza a ver como un ser humano. Claro, sí, es justo. Ella fue esa persona. ¿Qué sentiste cuando el primer contacto piel a piel ya cuando lo tenías tú? ¿Empezó la conexión con Maxi? ¿Empezó esta conexión de mamá? ¿Ya la había sentido antes? ¿O de plano sí me dices, ya cuando lo tuve en mis brazos, ahora sí dije, ay, esto sí es mío? Me dio miedo porque se sentía muy aguado. Entonces, literal, una de las características de la osteogénesis es que el cráneo está muy flácido. Entonces se siente literal como un globo con agua. O sea, se te sumen los dedos. Entonces cuando yo le agarré dije, ay, Dios mío, yo nunca había agarrado a un bebé que se le sumieran los dedos en la cabeza. O sea, fue así como, ay, no. O sea, sí fue como, o sea, sí está bonito, pero ya acuéstenlo. Sí, como miedo y un poquito de rechazo a lo desconocido, Sí. porque también para ti fue, híjole, no estaba esperando sentir esto y lo siento, entonces mejor allá. Sí, y era como, mi miedo era más de, ¿y si lo aprieto? Porque honestamente yo soy muy tosca. Dije, ¿y si lo aprieto de más? ¿Y lo lastimo? ¿Y si le fracturo una costillita? O sea, no era así como, no, o sea, no. Y ya de repente te digo, Fabi fue la que un día me dijo, a ver, vamos a pegártelo. Y yo, pues, ok. Y me lo pegó, pero ella agarrándolo, o sea, ella lo agarraba. Pero como sí se cansaba, entonces no fue viable directo en el pecho porque sí se le subía mucho la frecuencia cardíaca. Entonces no, fue así, no, mejor hay que extraerla y
¿Y lograste un periodo de lactancia? Sí, de 1 mes y medio. El mes y medio que estuvo ahí lo alimenté. Muy bien, muy bien. Ujú. ¿Qué sigue de Fer cuando sales a la vida real y ya no hay hospital, ya no hay médicos alrededor de ti, ya no hay, ¿cómo se llama la enfermera? Está Fabi, ya no está Fabi para apoyarte? Me la ¿Qué quería llevar a sigue? mi casa. Ahí hay un cuarto, Sí, vámonos. es que creo que para todas las mamás que salen, bueno, de USIN y más con una condición, es un retote llegar a su casa a decir, ahora sí, tengo que investigar, indagar, saber qué tengo que hacer yo y cómo le tengo que hacer. Sí, y más que nada, no sé si sea en todos los diagnósticos, pero a mí el jefe de neonatología me dice, señora, es que en realidad no la podemos orientar mucho porque es la segunda persona que tiene un niño con osteogénesis en el hospital. Pero igual le imprimí aquí unas imágenes y la imagen era así como de sí, no, o sea, una tachita y yo así de, pues Gracias. gracias. Ajá. Y yo, ok. Entonces fue lo único que me dieron. O sea, puede decir que tú tuviste que investigar sobre lo que era favorable para tu bebé y lo que no. Sí, porque luego me decían que en casa le diera bibi, pero no dejaban meter bibis, porque es un hospital pro lactancia materna. Entonces cuando me lo llevé a mi casa fue, ¿y qué bibi le doy? Yo tenía ahí el menú de bibis. Y yo, no, no quiso, hasta que empezó él a enseñarse a succionar el bibi. Tuviste que enseñarlo a Sí. succionar, a hacer Sí, ejercicio. sí succionaba, ¿Succionaba? porque yo lo alimentaba con sonda. O sea, ponía una Ok, jeringa y me ponía ok. la sonda en el dedo y a ellas me decían, pégaselo en el paladar para que él haga el reflejo de succión. No bajaba y la leche, yo se le iba bajando, pero lo que querían era que él hiciera el reflejo. Y sí lo hacía. Pero no era lo mismo meterle el dedo a que sintiera toda la mamila en la boca. Claro, claro. Ujú. Bueno, Y pues se hasta enseñó. rechazarlo. Y se enseñó, pues le dije yo, le tiene que dar hambre y tiene que aprender. Y sí, tuvo que aprender. ¿En tu casa ya lo podías cargar como si nada? ¿Empezaste a agarrarlo o todavía tenías ese miedo? Lo cargué, haz de cuenta que él estuvo en 3 áreas. De UTIN se va a crecimiento y desarrollo, y de crecimiento y desarrollo se va a lactantes. En lactantes ya nada más duró 1 semana. Ok. Llega una doctora y me dice, yo sé que le da miedo, pero es su hijo, señora, y tiene que cargarlo. Y yo así, y así como, también hubo una enfermera que también se llama Pau y me enseñó a cambiarle el pañal. Entonces yo ya sabía cambiarle el pañal. Y me dice, pues yo nada más le dejo esa tarea. O sea, el hijo es suyo y usted tiene que aprender a convivir con su hijo. Y yo, ajá. Y cuando llegan, porque nos trasladan en ambulancia a mi casa. Y cuando llegan, yo dije, pues van a traer una incubadora. No, me lo llevé en los brazos. Entonces yo iba así como con Max y así de, ay, no. Dije, Claro. no. Y volteó con la paramédico y le dije, oye, iba demasiado rápido. Le dije, mi bebé tiene una fragilidad ósea. Le dije, me lo va a quebrar. Y me dijo, no, a ver, espéreme. O sea, fíjate que hemos tenido la suerte de que nos ha tocado gente muy buena con Máximo. Entonces fue así como le habló por el radio y le dijo, bájale la velocidad porque estás poniendo en riesgo al niño. Entonces ya nos fuimos bien despacito. Ya cuando yo llegué a mi casa sentí mucho alivio, porque para eso, todo el tiempo que Máximo duró hospitalizado, rentamos el papá de Max y yo una casa a 5 minutos del general, porque era mucho el trayecto diario. Entonces mejor no estábamos a 5 minutos, literal, en carro. Entonces cuando ya yo regreso a mi casa y que tenía ya la cuna, sus cosas, sí fue como, ay, dije ya, o sea, ya lo tengo en mi casa. Sí sentí mucho alivio, pero luego fue ¿y qué voy a hacer? O sea, aquí sí o sí lo tengo que bañar yo, aquí sí o sí lo tengo que cambiar yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Lo traje sin ropa 2 semanas. Ay, hacía calor, dime que sí. No. Pues él salió en agosto del hospital. Sí. Lo tuve en puro pañal, porque no, decía yo, es que No te ¿cómo animabas a cambiarlo. No, y aparte traía férula en el brazo y en una pierna. Entonces dije, ¿y cómo lo cambio? O sea, ¿cómo? Y empecé a romper ropa y se la ponía como chalequito. Y ya, aparte de que Maxi es muy caluroso, entonces no aguanta mucho el dar muy tapado. Ajá. Y así fue que me empecé a enseñar y ahorita ya lo traigo como
Sí, me dice, ¿no Empezaste- te da miedo? Yo, no. Empezaste a conectar con él en tu casa. Sí, ya en mi casa. ¿Cómo, Fer? ¿Cómo Estábamos cómo se solos. empezó a dar esta conexión con tu bebé? Yo empecé, fíjate que me pasó algo muy raro. En esta parte de donde yo estaba enojada, yo decía, es que, ¿por qué a mí? O sea, porque a mí, y eso hacía que yo también tuviera como un cierto enojo hacia él, como de, no. Claro que diario iba y me la pasaba en el hospital y bien alerta y de qué estudios le van a hacer, o sea, así, ¿no? Pero era como de, ay, mi amor, y me sentaba y ya estaba así como, ¿y qué hago? ¿No? Y un día de la nada empiezo yo a preguntarme, ok, no sé el por qué, pero posiblemente el para qué sí. Entonces, ¿para qué? Pues porque al final de cuentas dije, bueno, yo me considero una mujer movida. Dije, y ves muchas cosas en el hospital. Ves bebés abandonados, ves papás con adicciones. Entonces, ves todo ese contexto y dije, a lo mejor él me eligió porque sabía que yo no le iba a fallar. Entonces, empezó como a cambiar mi perspectiva. Y empiezo yo a tenerlo conmigo y lo acostaba así de ladito y nos quedábamos horas así viéndonos. Y luego Maxi se me quedaba viendo y le decía, yo es que estás muy perfecto. Y más que nada era como, me sentía todavía hasta la fecha, lo veo y me asombra porque digo, ¿cómo puede ser que yo pude haber creado a un ser humano chiquito, ¿no? Y lo veo y le digo, mi amor, estás perfecto. O sea, no hay otra pues significado de perfección que tú aquí. Y empecé así a verlo detalladamente, empecé a verle sus ojos. Me Ojotes. gusta mucho leerlo, sí. Entonces ahí ya es cuando yo empecé a perderle el miedo. Y de, a ver, déjate cargo. Así, y ya empecé a cargarlo. Y Sí. ya. Una anécdota que hayas tenido con Max que digas, híjole, esta fue una anécdota difícil o un momento difícil de superar, pero han sido muchos, claro que han sido muchos, pero una en especial que digas, híjole, esta... Justamente hace un año. Hace un año, a finales de enero, fue el cumpleaños de mi prima. Y fuimos a una fiesta y llegamos a mi casa y yo traía a Maxi en el portabebé. Entonces se me deja ir mi perrita y yo me giro y escucho así, ¡pap! Y yo dije, Cari. Y volteo y le digo, ¡ah! No, me puse como loca. ¡Mamá, se me cayó el niño! O sea, yo dije, ya, o sea, ya le fracturé el cráneo, ya, ya. Me voy corriendo a urgencias del pediátrico y afortunadamente no le pasó nada. Literal, no tuvo fracturas, nada. O sea, le sangró la nariz por el golpe. Le hicieron resonancias, o sea, yo me fui segura a mi casa porque le hicieron todos los estudios. Pero en la madrugada empieza a vomitar la leche. Empieza a vomitar. Y yo dije, bueno, a lo mejor está asustado. Se logra quedar dormido y en la mañana otra vez vomitar y vomitar. Le dije, mamá, sabes que esto no es normal. Y me volví a ir. Para eso empezó a traer como un tronido cada que respiraba. Respiraba y se escuchaba así como... Y le dije, mamá, se fracturó las costillas. Y mi mamá me dijo, pero te dijeron que no. Entro y le digo, oye, ¿sabes qué? Vine ayer, bla, 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 bla. Me vuelven a tener ahí en espera. Lo empiezan a nebulizar. Y yo dije, ¿por qué? O sea, si él vino por una caída. Y me dice el doctor, es que lo vamos a nebulizar porque está teniendo dificultad respiratoria, que no sé qué. Y le dije, pero de la caída, o sea, yo seguía con la caída. Sí, creíste que... Y me dice, señora, es que de la caída no tiene nada. Y le dije, entonces, es que trae flemitas. Y yo, bueno, llega el doctor y me dice, señora, ¿la vamos a dar de alta? Le dije, no, no me va a dar de alta. Y se me queda viendo así como de, ¿qué? ¿Cómo, por? Y le dije, ¿que no está escuchando el tronido que trae mi hijo en el pecho? Sí, señora, pero es que es normal. Le dije, no, no es normal. Le dije, yo no me voy a ir de aquí hasta que mi hijo deje de tener ese tronido. Y se quedó así. Le dije, de verdad no me voy a ir, ¿eh? Le dije, hágame la baja como quiera, pero yo no me muevo de aquí. Y se empezó a reír y me dice, ahorita le doy una cama. Y yo, gracias, doctor. Pues, es que solo así a veces. En eso yo sí me echo muy así. Claro. Y ya me dice, la vamos a dejar pues en observación. Y yo, ok, perfecto. Entonces estaba así y Maxi, pues, tranquilo, ¿no? Pero no le pusieron monitor, o sea, lo tenían ahí.
Entonces, yo en ese tiempo fue lo más difícil de mi vida porque un día antes yo empecé a manifestar como un sarpullido. Y fui con una doctora y me dijo, es que te hizo alergia a un medicamento. Dije, y me dio medicina. Ese día ya era domingo. Y yo estaba así y empecé como a sentir en la garganta y dije, ay. Y luego me vi en el espejo y traía más sarpullido y dije, ay, no, esto está muy raro. Y le hablo al papá de Máximo y le digo, ¿sabes qué? Vente tú con el niño porque me estoy sintiendo mal. Le dije, y aparte se me hace muy irresponsable estar en un hospital de niños. Le dije, yo no sé qué tengo. Me dijo, sí, ahorita voy. Para eso ya me había yo regañado a 2 enfermeros porque no lograban bajarle la temperatura. Maxi no le bajaba y no le bajaba. Entonces en una voy con el enfermo y le dije, tiene media hora que le diste el medicamento y no le baja la temperatura. Y le dio risa. Y le hace, ay, ¿a poco no le ha bajado? Y volteé y le dije, si le hubiera bajado, no estaría diciéndote. Ahorita voy, señora. Le dije, pero ahorita, ¿a qué hora? Le dije, tiene media hora. Le dije, mi hijo trae 38 y tantos de temperatura. Le dije, 2 grados más y empieza a convulsionar. ¿Qué piensas hacer? ¿Puedes tú ahí describir, Fer, que los enfermeros no le tomaban importancia por la condición de Max? ¿Tú crees que influyó o creyeron más bien que estabas exagerando un poco? Influye mucho y yo siempre lo he dicho. Lamentablemente, ay, es que no sé cómo decirlo para que no se escuche feo. No, dilo. Abusan de la ignorancia de la gente, ¿no? Y hay mucha gente que no se atreve a exigirles porque les da miedo que les quiten el servicio. Entonces yo era esa mamá revolucionaria de ustedes exijan porque es su derecho. Claro. Y pues yo exijo porque es mi derecho, ¿no? Y volteé y le dije, le dije, yo no soy ignorante. Le dije, 2 grados más y mi hijo empieza a convulsionar, ¿qué vas a hacer? Y se me quedó viendo. Le dije, ¿qué vas a hacer? Porque es tu responsabilidad bajarle la temperatura a mi niño, cosa que no estás haciendo. Que influye mucho en el pediátrico y la verdad, eso sí, el personal de los fines de semana. ¿Cambia? Cambia bastante, bastante. Yo estoy enamorada del personal de lunes a viernes, pero los fines, no. ¿No le tienen como el seguimiento que deben de tenerle? Como que nada más mantienen estable el área para cuando lleguen los de los lunes. Y ya los de los lunes luego empiezan a moverse. Ok. El chiste es que yo me voy y le digo al papá de Maxi, ponte el pendiente de ese güey, le dije, porque le vale. Le dije, entonces si tú no estás atrás de él, no va a atender al niño. Ah, no, sí, está bien. Me voy a mi casa y me marca a las 4 de la mañana. Yo ya estaba medio dormida. Y le digo, ¿qué pasó? Y lo escucho llorar y me dice, vente, porque Máximo se puso muy mal. Y yo así de, ¿cómo? Y me dice, Fernanda, de verdad, vente. Entonces llego. Para eso yo me había ido al doctor y me dijeron que tenía varicela. Me dio varicela. Entonces llegué yo con cubrebocas y llegué corriendo, ni siquiera me registré. Entro y voltea conmigo y empieza a llorar. Le dije, ¿qué pasó? Y me dice, es que el niño ya no respira. Le dije, ¿cómo que el niño ya no respira? Le dije, o sea, no, ¿cómo? Y empecé yo pues a decir, ¿dónde está mi hijo? Y me dice, es que está en una sala de choque. Para eso ya lo habían metido a sala de choque. Y yo le dije, ¿qué pasó? Es que dime qué pasó. Y me dice, es que de repente Máximo se me quedó viendo, o sea, que se quedó como pasmado, viendo al techo y ya no reaccionaba. Y le dije, ¿qué hiciste? Y dice, pues es que no había nadie. Dice, entonces tuve que salir corriendo a buscar un médico. Ajá. Entonces lo meten a sala de choque. Para eso se acerca un doctor conmigo. Yo ya traía atrás el guardia al doctor. Y me dicen, señora, se tiene que salir. Le dije, no, yo no me va a salir. Pero es que la normal, dije, pues sus normas con todo respeto me las paso por donde yo quiera. Dije, no me voy a salir. Y me dice el papá de Maxi, Fer, yo me salgo. Le dije, tú tampoco te vas a salir. Le dije, no me voy a salir porque ustedes son una bola de ineficientes. Y llega la doctora, señora, no nos falta. Le dije, eres una ineficiente. Le dije, eres la encargada. ¿Y dónde estás cuando mi hijo ocupaba inmediatamente un doctor? Claro. Entonces le empecé. Aparte tú lo estabas pidiendo. Sí. O sea, no es como que nadie se haya dado cuenta. No, y también pasara. Su papá, o sea, su papá tuvo un altercado con el mismo enfermero. Porque el tipo movió el monitor, porque después le pusieron monitor. Porque no le bajaba la temperatura. Y mueve el monitor y el monitor se cae. Y Máximo abajo del monitor. Entonces lo que hizo el papá de Maxi es que con una mano alcanzó a aventar el monitor. Si no le hubiera caído en la cabeza.
Entonces le empiezo ya a decir eso. Le dije, ¿cómo puedes tener un enfermero que sea así, así, así? Le dije, ¿tú dónde estás? Le dije, están más preocupados por dónde poner las colchonetas. Entonces empecé yo así, la doctora me dice, ok, vamos a enfocarnos en el pronóstico del niño. Me dijo, la voy a dejar que lo vea. Me dijo, nada más se va a poner guantes, se va a dejar su cubrebocas. Y me dice, porque es muy poco probable que su hijo pase la noche. Sí, yo fue así como de... Y dije, ¿cómo? Y me dijo, tuvimos que intubarlo. Me dice, usted sabe que por la condición de su hijo no es viable intubarlos porque pueden tener fracturas y las fracturas internas pueden hacer un desastre adentro. Me dijo, pero era nuestra única opción. Entonces yo así como de... Y le dije, o sea, ¿me va a dejar entrar a despedirme? Y me dice, sí. Dice, y lo más probable es que le va a pedir que no se vaya por si tenemos que reanimar, usted nos firme si reanimamos o no. Entonces yo fue así como de no. Dije, no puede ser. Y yo, ¿qué? Yo desde que Máximo nació no había día que él no le dijera, tú no te presiones por mí, yo voy a estar bien. Yo estoy aquí para acompañarte hasta donde tú quieras, mi amor. Por mí no te quedes. Siempre le decía. Y esa vez no fue la excepción. Le volví a decir, si tú crees que hasta aquí es tu momento, adelante, mamá va a trabajar en eso y papá también. Tú no te preocupes, mi amor. Nosotros te amamos y empecé así. Y Maxi pues intubado y sedado. Me quedo afuera, le hablo a su pediatra y le digo, ¿sabes qué? Máximo está así. Y me dice, como médico, podría decirte que puedes firmar para que lo reanimes. Pero existe esto, y posiblemente en la reanimada fallezca. O sea, no va a haber manera. Y va a sufrir mucho. Me dijo, como tu amigo y amigo de Maxi, de mi gordito, todos le dicen mi gordito. Yo considero que tienes que aprender a soltarlo. Entonces yo fue así como, no. Y dije, ok. Dije, está bien. Eso fue en la madrugada, yo estuve ahí toda la noche, su papá estuvo adentro con él porque pues yo no podía entrar. Sale su papá y me dice, la intubada está limpia. Y yo, ¿cómo? Mi hijo entró limpio. Le hicieron radiografías y así, limpiecito. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí. Y yo fue así como, ay. Y le dije, ¿qué te dicen? Pues que van a ver cómo reacciona, pero que si desatura con el tubo, pues ya no hay nada que hacer. Y yo, ok. Para eso entra mi hermana otra vez, la de en medio. Empezó a relevarme porque pues yo 10 días no pude estar con Maxi. Por lo de la Por varicela. la varicela. Y ya después, ya a partir del lunes, que están los meros, infectóloga nos dice el niño tiene neumonía. Literal, una doctora le dijo a mi hermana, qué bueno que su hermana se le cayó el niño, señora. Así. No te hubieras dado cuenta. Sí, y dice, porque si su hermana no lo trae, el niño le pasa lo que le pasó en la madrugada del domingo, de hoy, bueno, del lunes, dice, y no llega vivo. Ay, no. Entonces fue así como de, ajá. Y mi hermana y su papá pues empezaban a turnarse. Obviamente, a mí mi hermana me decía, es que no te vengas. Y yo, ¿cómo no? Yo desde que entraba mi hermana hasta que mi hermana salía estaba en el carro afuera. Así de, si ocupan medicina, pues yo se las acerco, ¿no? Aparte es tu hijo. Ajá. Y era mucha impotencia porque yo no podía estar con él. Y me hacía videollamadas y se emocionaba, pero su frecuencia cardíaca se subía, entonces tenían que cortarla y era como de, no, es que la mamá lo altera. Y así de, ya déjame. Claro, como también puede extrañarte. Sí. Y ya eso fue el lunes, empieza la verdad es que te digo, yo no tengo tema con los médicos de 3 semanas porque me lo empezaban a levantar bien rápido. Y el jueves nos dice la doctora, el niño ya empezó a jalarse el tubo, eso quiere decir que ya no lo ocupa, vamos a quitárselo. Y se lo quitan como a las 11 de la mañana. Y sí, empezó a reaccionar muy bien. Ay, qué bueno. Sí. Respiraste, te volvió el alma al cuerpo. Sí, no, yo lloré de felicidad. Claro. Dije, ay, ya es un pasote de... Oye, Fer, y en toda esta investigación y todo esto que has descubierto nuevo de la osteogénesis, ¿sabes un aproximado en México cuántos niños hay? Fíjate que no sé tal cual el aproximado, pero sí son muy pocos casos. Es una enfermedad muy rara, eso sí, nos hemos adentrado, tenemos un grupo de mamás, de puros hijos con osteogénesis, todas tenemos hijos con osteogénesis.
Y nos hemos dado cuenta por nosotras mismas que es muy rara, bueno, y por los médicos, es muy rara porque, o sea, ya hay un tratamiento para tratarla. Ya lo tratan. El asunto de la osteogénesis es que no hay una absorción correcta del colágeno. Entonces dan unos tratamientos que ayudan a esa absorción. Sin embargo, no se quita. Pero lo raro de esto es que si tú te metes a internet, te salen 4 tipos, ¿no? Pero existen más de 20. Híjole. Entonces lo que a mí me han explicado, eso sí me lo explicó un genetista, fue que era raro por eso. Me dijo, en el diagnóstico de su hijo puede decir osteogénesis tipo 2 en el análisis de sangre. Dice, pero su hijo puede tener características del 3, del 4, del 5, del 10, del 15. Dice, eso es lo que la hace rara. No han logrado científicamente establecer tal cual el tipo porque está todo combinado. Entonces, eso es lo que lo hace difícil de abordar. Claro. Por ejemplo, en Máximo tiene las escleras, que es la parte blanca del ojo, las tiene grisáceas. Tiene la cabeza triangular. Tiene la flacidez. Bueno, ahorita ya está menos flácida, pero tenía muchísima flacidez muscular. Las fracturas. Dentro de todo, Maxi se les hace raro a su endocrino que no se fracture tanto. Porque me dices, las fracturas de Máximo han sido en el ambiente hospitalario. En casa no se me ha fracturado. Entonces dicen que eso es una ventajota, porque han tenido casos de nenes que con cargarlos se fracturan en cualquier movimiento. Sí. Sí, o sea, de que los llevan en camas de perrito para no así, a ese Y ahorita grado. el músculo es el que viene a hacer La chamba. Así es. Para Ajá. proteger el hueso. Sí, por eso en Máximo tiene 2 nutriólogas y las 2 están ahí tirándole para que engorde. Y aparte la terapia. Tiene que ir a terapia porque es como su ejercicio. Y al final de cuentas el músculo le protege su hueso. Claro. Entonces por eso es que en algún momento tiene Maxi como un mes que logró salir de la desnutrición, porque tenía desnutrición. Entonces ya empezó ahí a verse un poco más regordeta. Sí. Y empezamos a trabajar ya en sus musculitos. Fer, ¿cómo le has hecho para ser tan resiliente? Yo te veo una mamá fuerte, resiliente, que ha aprendido a poner límites en este transcurso, que ha sabido superar todos los obstáculos que vienen con una actitud, de veras, te estás riendo. Te estás riendo y sé que en el fondo duele. No, sé que en el fondo duele mucho, pero sé también tu valentía a todo lo que te has enfrentado por ser mamá de Max y lo que viene. Y yo reconozco toda tu grandeza como mujer y tu fortaleza. Gracias. Pero danos la clave. La verdad voy a terapia. Tengo mi psicóloga, tengo mi psiquiatra. Y lo que más me ha levantado es mi red de apoyo. Principalmente mi mamá y mi hermana, la más grande. Y mi otra hermana. Mi abuelita paterna. Mi abuelita, yo amo a mi abuelita. Mi papá también de repente. Pero es esa red de apoyo. Porque sí, o sea, yo una vez en la universidad me dijeron, en lugar de preocuparte, ocúpate. ¿No? Y dije, ok, la preocupación, el miedo, la ansiedad ahí van a estar. Pero no puedo dejar que me paralice y mucho menos paralizar la vida de mi hijo. Claro. Entonces, diario es como verlo y decir, mi amor, y siempre le digo, ¿no? Siempre le digo, mi amor, los límites están en tu cabeza. Si tú quieres, lo vas a lograr y vas a ver que lo vamos a lograr. Y Maxi se ríe, ¿no? Como de, no, está loca. Hermoso. ¿Qué le dirías a una mamá que apenas acaba de descubrir el diagnóstico de su pequeñita con osteogénesis imperfecta? ¿Qué mensaje le quisieras compartir? Que lo abrace el diagnóstico. ¿Y qué es eso, un diagnóstico? Que se prepare para los escenarios terribles que siempre te dan. Siempre se puede morir, ¿no? Pero que abrace lo que en realidad es su hijo, porque nos asusta el diagnóstico. Pero si empiezas a observar a tu hijo, ves lo capaz que es de lograr las cosas. Yo diario abrazo a mi hijo y le digo, eres un ser inteligente, capaz y suficiente. Entonces, dale con todo, mi amor. Y siempre se lo digo, aquí está mami para acompañarte. Y es que la fortaleza de mamá
va a ser la fortaleza del bebé. Así es. Sí. Pero es eso, que abrace sus emociones, que las acepte y que realmente busque una red de apoyo que la sostenga. Porque te digo, a mí esa red de apoyo, claro que me he caído. Muchas veces me he caído. Pero están ahí y son mi Importantísimo colchón. Sí. tener una red de apoyo. Sí, entonces mis hermanas y mi mamá principalmente son ahí las que... Y mi cuñada también. Son ahí las que me detienen. ¿Qué sigue para Max? Lo metí a clases de natación. Sí, él va a terapia física, va martes, miércoles, jueves. Los viernes va contigo a la estimulación. Y lo metí los sábados en donde yo hago ejercicio, abrieron una alberca. Entonces, obviamente todo lo hago con autorización médica. Claro. Y su médico del CRID me dijo, sí, pero no le haga ejercicio. O sea, métalo y que se relaje. Relajación. Ajá. Entonces lo va a meter ahí. Seguimos yendo al CRID, ya le abrieron más terapias. Y en algún momento quiero ya empezar a meterlo a la escuela. Muy bien, muchísimas gracias, Fer, por compartirnos tu valiosa historia de vida, que estoy segura de que muchas mamás que lo vayan a escuchar se van a sentir identificadas en algunas partes, van a admirarte, porque admiramos muchísimo tu fortaleza, porque yo como maestra de estimulación temprana de Maxi puedo decirte que, híjole, llevar a tu bebé a una escuela regular en donde quieres que socialice, quieres que vea a otros niñitos que no tienen osteogénesis imperfecta, es un choque emocional muy fuerte para una mamá con esa situación, y tienes una actitud positiva, lo involucras, el chiquito sonríe cada vez que ve las tarjetas, se ríe, o sea, está increíble tu fortaleza y te agradezco mucho que hayas accedido a platicarnos un poquitín de todo lo que has vivido. Pues yo también aprovechamos el espacio para agradecerte también, ¿no? Creo que en algún momento te lo dije. Fuiste la única escuela que cuando yo le dije mi hijo tiene osteogénesis, no dejó de responderme. Al contrario, es bienvenido, no importa el diagnóstico, aquí los esperamos. Y pues te lo agradezco, siempre vamos a agradecerte eso, que nos hayas dado el espacio. Siempre bienvenidos, Fer. Siempre bienvenidos. Muchas gracias. Rinchudo. Gracias a ti, Eli. Y recuerden que si quieren seguir viendo más historias de vida, de empoderamiento femenino y información súper valiosa, no olviden seguir maternandeando, compartir, suscribirse y darle like. Nos vemos en el siguiente episodio.